Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy vamos a hablar sobre el tema del acompañamiento a la muerte y el duelo. Cómo transformar el dolor en amor. Y para esto tenemos a dos expertos, como son Ricard Díaz Mayofré y Silvia Álvarez Les. Ricard es psicoterapeuta clínico, entrenador de desarrollo personal, consultor clínico, coach sistémico y director de programas de humanización para empresas y co-creador con Silvia de properitas.es, la web de la que luego más tarde os hablarán ellos también. Y Silvia lleva la formación del curso de acompañamiento a la muerte y al duelo y también másters como experto en acompañamiento espiritual o el curso como Arte de Vivir, Arte de Morir. Buenos días a los dos. ¿Cómo estáis? Muy Buenos días. contentos de estar aquí. Qué bueno, yo también, de que estéis. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué me contáis sobre este tema que mucha gente no se plantea? Es verdad que no es que todo el mundo lo tenga que hacer este proceso, pero el tema del acompañamiento a la muerte y el proceso del duelo. ¿Qué hay dentro de esto? ¿Qué personas consiguen hacerlo? ¿Cómo lo lleváis? ¿A quién acompañáis? Es importante, en primer lugar, entender que la muerte es un proceso natural que va implícito en el acto de vivir. O sea, que todo ser humano hay una realidad y una verdad que es certera, es que vamos a morir todos. Entonces, el acto de morir tendremos que tener atención durante la vida, no para adelantarla o retrasarla, sino para aprender a vivir plenamente, porque la muerte es algo que vamos a tener que traspasar. Entonces, es que la muerte nos hace de espejo a la vida. Entonces, es la forma que tenemos de poder darnos cuenta y tomar más conciencia de cómo quiero vivir, qué cosas necesito hacer ahora, cuáles cosas no son importantes y me entretengo mucho en ellas. Y el acto de la muerte nos sitúa en nuestro punto de equilibrio más importante, que es aprender a estar aquí ahora, a vivir plenamente en este momento. Eso sería para mí la introducción más general, pero a la vez también más clara para que las personas que nos escuchen también sepan que la muerte no es algo aleatorio, sino es algo implícito en la propia vida. Qué bueno. Sí, porque pensamos cuando pensábamos en este podcast, ¿no? Como que uno enfoca en el tema de la muerte, pero en realidad es cómo vivir el presente. Es aprender a vivir al presente, a conocerse y a vivir este presente, más que, bueno, me imagino que este presente te prepara para esa muerte, ¿no? Preguntabas también el acompañamiento, ¿no? Si es Sí. importante el acompañado. Yo cuando empecé a formarme en la muerte, aprendí y observaba que era muy importante acompañar el nacimiento con ginecólogos, comadronas, gente experta, etcétera, y me preguntaba por qué no se acompañaba la muerte. Ujú. Si somos capaces de, como seres humanos, de organizarnos para dar la bienvenida a la muerte, a la vida, también tenemos que hacer para despedir la muerte. E incluso a veces nos llaman las comadronas de la muerte, personas que hacen el acto de la expulsión de la energía para liberarla, ¿no? Entonces, es importante ver este binomio, esta polaridad del inicio y no sé si Silvia quieres añadir algo, pero Sí, bueno, un poco en relación a esto que comentabas ahora, también cómo un nacimiento se celebra, ¿no? Y hay alegría y digamos que es una situación y un sentimiento compartido y en cambio la muerte siempre se vive como una tragedia, ¿no? Entonces quizá es esta idea que nosotros a lo largo de todos estos años intentamos hacer ver bueno, pues que en realidad son dos caras de la misma moneda y que lo que tenemos que celebrar es la vida, ¿no? Pero que de alguna forma nosotros siempre decimos poner vida a la muerte, ¿no? En el sentido de que es importante también el que podamos vivir este proceso de muerte
desde el amor, ¿no? Un poco lo que tú comentas en el título, ¿no? Que cuando se vive desde el amor se vive de una forma muy diferente, ¿no? No como una tragedia, sino como un haber compartido, haber tenido la suerte de tener esa persona en mi vida y haber compartido muchas situaciones y muchas cosas con esa persona, ¿no? Que las continúo teniendo, ¿no? Que están en mí y que forman parte también de mi evolución. Sí, porque aquí igual hablamos de dos cosas, ¿no? Uno, acompañar a la persona que por alguna enfermedad se está acercando a la muerte y otro es a la persona que se queda, ¿no? Cómo vive también ese proceso, o sea, son dos cosas. Ahora, por poner una anécdota, también es muy diferente, por ejemplo, cómo se vive la pérdida en otras culturas. Hablemos de México, por ejemplo, que lo celebran, en cambio aquí no, ¿no? Me imagino que también estáis viendo vosotros una transformación que de alguna manera, con este mundo tan global, pues empezamos a ver estas cosas de diferente forma, ¿no? Por suerte. Es importante eso que dices tú de las diferencias de culturas, porque también como seres humanos nos sitúa a nosotros, ¿no? El haber esa diversidad de despedida al mundo nos hace plantear cosas. Pero sí que es importante que el amor, de la misma forma que cuando nazco me acompañan, pero a lo largo de mi vida tengo mis padres, tengo tutores, tengo maestros, luego la pareja, luego quizás los hijos, fíjate que siempre estamos acompañados. Ujú. Otra es la muerte también, porque es un acto de amor para mí sagrado. Es el último acto de mi vida. Es la desnudez del alma y es la forma en que yo me dejo ir. Qué mejor que hacerlo al lado de mi gente y consciente. Pero aquí el problema está que a veces no nos dejan estar conscientes en el momento de morir, porque alguien cree que podemos hacer preguntas incómodas o que podemos plantear situaciones adversas. Es importante que el moribundo, la persona que se va, que muere, tenga la capacidad de despedirse de sus seres queridos y a la vez el ser querido se da cuenta que si este acto yo lo he hecho con amor y con proximidad, en el duelo me será más fácil. Entonces, cuanto más cerca de la muerte estemos, más rápido haremos un duelo saludable y sostenible en cuanto a mi maduración. Esto es muy importante. Invitamos a que las familias estén presentes. Silvia hace de unión y yo no. Invitamos a que haya un enlace entre el dolor y el amor, porque el dolor está presente. El dolor de la pérdida, el dolor físico, el dolor espiritual, el dolor emocional. Pero el amor es como la llave y el antídoto a la vez que dan forma a la muerte. Si yo me puedo despedir de un hijo, de un padre, de una madre, desde el agradecimiento, desde lo aprendido, desde su ternura y su dedicación, el duelo es muy fácil. Pero si yo me despido desde el enfado contra el cielo, el universo, contra el hospital, ahí no hay amor, ahí hay resentimiento, rabia, odio, y desde ahí no podré hacer un duelo que me sea favorable a mí y a mi entorno. ¿Eh? Por eso es tan importante amar en momentos de la muerte. Que amar simplemente es estar. Saber estar a pie de cama, saber estar en aquel momento, con el silencio, con la mirada, con el tacto, con el agradecimiento, para que después este amor sea un antídoto para mi proceso de duelo. Ahí Sí, quizás, y ahora me recuerda esto que dices, ¿no? Que pues la gente con más experiencia te dice cuando uno ya fallece cambia todo. O sea, esa mentalidad o lo que pensabas de aquella persona o lo que sentías por aquella persona, sobre todo cuando hay enfado, cambia totalmente. Y claro, me imagino que esto es lo que hace que realmente el duelo sea tan difícil, ¿no? O sea, hay que llegar aquí sin ese. Sí, dime, Silvia. No, quería comentar a raíz de esto que también es importante que en este momento donde se está produciendo esta situación, el protagonista es el moribundo, ¿no? Porque muchas veces lo que nos hemos encontrado es que algún familiar es el que pretende coger ese protagonismo en ese momento y eso es lo que también dificulta, ¿no? Tanto para uno como para el otro, dificulta el proceso, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el protagonista es el moribundo y que nosotros, como decía Ricard, estamos ahí acompañando muchas veces en silencio y desde el amor, pero que no podemos olvidarlo, ¿no? Porque
sin querer, ¿no? Hay familiares que a lo mejor están muy apegados a esa persona con muchas dependencias y entonces toman un protagonismo que en ese momento no es el adecuado ni para uno ni para el otro, ¿no? Para el moribundo le está dificultando su marcha y a la persona que se queda aquí también le está dificultando el poder vivir esa situación con amor y quedarse en paz, ¿no? Evidentemente que luego habrá un proceso de duelo que ya comentaremos, pero que cuando hablamos de ese momento concreto, el protagonista es el moribundo, ¿no? Sí, y realmente lo que dices es eso, ¿no? Es ese protagonismo, ese ego, esa parte egoísta de uno, ¿no? Que entorpece pues, la salida, ¿no? Del otro, ¿no? La despedida del otro. Por egoísmo. No. Y también resaltar que cuando hablamos de amor en un proceso tan difícil como es despedirme de alguien, tiene que ver tres pilares muy importantes. Ok. Uno es respetar los tiempos del moribundo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Querer acelerar o retrasar mi proceso de la muerte no es un acto muy amoroso. Entonces, cuando el entorno, hijos, familia, amigos, somos capaces de permitir que el moribundo se exprese a través de su tiempo, entonces eso es un acto de amor. Segundo pilar, cuando protejo sus derechos, porque el moribundo tiene unos derechos. Tiene derecho a la información, tiene derecho a decidir, tiene derecho a decir que no, tiene derecho a muchas cosas. Y a veces los obviamos. Entonces, un acto de amor es proteger los derechos del moribundo. Y por último, el más importante, es respetar sus decisiones. Entonces, cuando alguien que yo quiero mucho decide tirar la toalla, este es mi momento, yo no puedo frenar ni suplicar que viva más tiempo. Porque el amor en la muerte significa dejar ir, dejar partir, abrir la mano, no agarrar. Entonces, en la vida solemos agarrar cosas y nos agarramos a la tierra, a los objetos, a las personas, a los vínculos, al dinero, etc. Pero en la muerte no. En la muerte no podemos estar vinculados. Tenemos que desvincular todo esto. Y esto solo se hace con amor. Entonces, aquellas familias que han sabido estar al lado de alguien importante con esta actitud, el duelo es totalmente fugaz, es rápido, es entero, es sencillo, ¿eh? Y evidentemente que hay las lágrimas y hay el desespero, pero son lágrimas de emoción, no son lágrimas de dolor, de tormento, de injusticia, porque la gente le pone muchos apodos a la muerte, ¿eh? Es que la muerte es injusta, es que yo no sé si es injusta, o es que ha muerto antes de ahora, es que tampoco es el ahora, ¿eh? Antes con respecto a quién, ¿dónde está la referencia de la vida y de la muerte? Porque si no, ¿cómo entenderíamos la muerte infantil? ¿Cómo Y eso es lo que estaba. la muerte no vivida, ¿no? De un duelo perinatal? ¿O cómo entenderíamos muchos tipos de muerte, que a veces no son físicos, la pérdida del trabajo, de la casa, de mi país, de mi lengua, también es un duelo. Entonces, estos tres pilares quiero dejar como constancia de la receta que nos puede ayudar a cambiar el amor para que sea menos doloroso. Mm. Sí, porque ahora, por ejemplo, pensaba, y esto tiene que ser muy doloroso, ¿no? En los niños, ¿no? O sea, los padres que escuchan a los niños, porque muchos niños sí deciden también no querer seguir, ¿no? Pero claro, son niños y piensas, puedes pensar que vamos a por todo, ¿no? Vamos a seguir, vamos a intentarlo todo, pero el niño no quiere, entonces se tiene que respetar. Esto es difícil, o sea que tratáis temas realmente en momentos muy difíciles, ¿no? Pues Silvia puede ilustrarlo con algún caso, pero Sí, sobre todo sí, claro. el tiempo de la muerte no nos pertenece. Ya. Y hay alguien que se apropia de ese tiempo, se hace director del tiempo de los demás. E incluso con fármacos deciden cuándo vas a morir y cuándo no. ¿Eh? Entonces esto no va a ser. ¿Eh? Claro, pero esto tiene que haber un cambio de paradigma, todo un cambio de cultura con respecto a la vida y al amor. Pues ¿cómo es posible que en la vida me exijan
que tenga mis tiempos y en la muerte no. ¿Cómo es que la vida hay unas etapas que tengo que hacer, pero en la muerte no me las explican? Ahí me explica que soy un niño, luego un joven, un adolescente, un adulto, ¿sabes? Pero la muerte nadie me explica por qué tránsito voy a pasar. ¿Y por qué nos da tanto miedo hablar de esto y de ponerle palabras a lo que todos vamos a vivir? Y jamás tiene mira. Está clarísimo que lo vamos a vivir, entonces imagínate. Y no nos enseña, en realidad somos unos incultos en esto, totalmente. Por eso que, con qué gente tratáis vosotros? O sea, ¿quién es el que se acerca a vosotros para que lo ayudéis en esto? ¿O qué familias o son profesionales, ¿no? de la sanidad? ¿Con qué gente La estáis Silvia, trabajando? ella tiene mucha experiencia en campo, Sí. pero se acercan familias, pero sobre todo gente muy consciente, que tiene una plena conciencia de que este es un momento que se quiere preparar. ¿Sabes? Y luego profesionales que están muy sensibles a hacerlo bien. Y más después de la pandemia, hemos vivido muertes que no tocaban, o sí, que no lo sé, pero que la gente se ha planteado cosas y ha entrado en reflexión, si lo estamos haciendo adecuadamente. Por lo tanto, habéis visto un cambio, ¿no? De unos años para acá. Sí, sí, es curioso como a veces en las formaciones que hacemos en hospitales, por ejemplo, que normalmente quien se apunta son personas que trabajan, enfermeros, enfermeras, es la mayoría de gente que está apuntada, también se apunta alguna persona de algún otro departamento, de vez en cuando tenemos algún médico o médica, pero es difícil de encontrar. Pero es curioso porque, claro, lo que vemos en estas personas que están en continuo contacto con las pérdidas, ¿no? Sea una pérdida de salud o incluso la muerte, claro, ellos se dan cuenta de que en estas formaciones que hacemos son los primeros que sus pérdidas no las tienen trabajadas, Claro. que es un poco lo que nos pasa cuando empezamos a hacer una formación de este tipo. Claro, tú no puedes acompañar a alguien si tú tus pérdidas no las tienes bien trabajadas, porque entonces continuamente estarías poniéndote tú en vulnerable, ¿no? Ante ese reflejo que tienes delante, ¿no? Entonces, eso es lo primero que aprendemos cuando nos formamos en este ámbito del acompañamiento emocional, es que yo tengo que trabajar mis pérdidas, porque si no, no podría acompañar, ¿no? Desde esta presencia, desde este silencio, porque estaría continuamente poniéndome emocionalmente vulnerable, ¿no? Entonces, este colectivo profesional, lo que se dan cuenta cuando hacemos estas formaciones es que sus pérdidas no las tienen trabajadas. Y entonces, desde este lugar, pues, ¿qué pasa? Que digamos, se vinculan demasiado a lo mejor con los pacientes, ¿no? Porque, claro, lo que haces es que te dejas llevar, ¿no? También por tus propias emociones, ¿no? Entonces les cuesta poner un poco esta distancia que no es que sea una distancia, o sea, puede ser una distancia amorosa, ¿no? Pero que es necesaria también para que tú puedas estar ahí y sostener a esa persona que tú tienes delante, ¿no? Claro, si te entras en su emoción, ahí es difícil que la puedas sostener, ¿no? Me imagino que es realmente, bueno, me imagino no, bueno, que es realmente importante hacer el proceso del duelo bien, porque solemos tapar, ¿no? De alguna manera, y luego vas a algún curso o una formación como esta y te das cuenta que lo único que has hecho es tapar y no has sanado nada, ¿no? Por eso es importante que después de una pérdida, fuera cual fuere, tiene que haber un tiempo de rehabilitación personal, porque si no, no me podré situar para asumir la siguiente, porque la vida es una concretación de pérdidas que vamos sumando hasta la última, que es la vida, ¿no? La muerte. Entonces, es como un aprendizaje poco a poco, que como si la vida nos ayudara a que nos preparáramos para la última pérdida. Aquí tenemos oportunidades de hacerlo bien y de hacerlo bien ahora, porque es muy fácil. ¿Cuál es la dificultad? Nuestras ideas, pensamientos y creencias que a veces no nos apartan de nosotros mismos y de la propia vida. Y ahí es donde hay un trabajo ya primero de concienciación de dónde estoy, quién soy, qué hago aquí, cuál es mi misión. Y aparte de esas preguntas y respuestas más existenciales,
puede encontrar el sentido al duelo. El duelo no es más que rehabilitar la pérdida. Sí es cierto que hay unas etapas escritas y descritas por algunos autores, pero mi experiencia nos dice que cada uno de nosotros tenemos un duelo distinto, porque depende de nuestras enseñanzas, de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestra comunidad, ¿ves? Escuela. Entonces, es difícil unificar un duelo. Lo más importante es estar siempre atento a que cada persona cursa un duelo distinto. Sí que hay cierta semejanza, porque el ser humano en conducta somos semejantes, pero no iguales. Pero esto no tiene que hacernos rígidos o hacer un método que sea muy estoico, sino que tiene que ser como la vida, ¿no? Algo elástico, flexible, porque hay gente que lleva tiempo, ahora lloro, ahora no, ahora lo acepto, ahora no, y eso es normal y natural, ¿eh? Y tenemos que aprender a vivir con esta elasticidad de las emociones y de cómo yo me sitúo. Totalmente, y hablas de la rigidez, ¿no? Y antes, ahora ya no se lleva tanto, pero antes decían que el duelo era un año y por eso, pues, y llevabas el luto durante un año y ya estaba. Pero realmente todos somos diferentes, todos tenemos procesos diferentes, como dices tú, venimos de historias muy diferentes y el caso de la pérdida también es distinta. Entonces, ¿cómo vamos a exigir, aunque sí tengan esas etapas que pueden decir que, según a muchos autores, son 5, por ejemplo, pero, pero sin embargo no es así. ¿No? Porque el duelo es como dos mitades, el día y la noche, ¿no? De día tenemos todas las emociones y de noche toda la parte intelectual. Entonces es como que tengo que hacer un reloj donde a partir de las 12 hasta las 6 voy a estar muy emocional, me voy a enfadar, me voy a llorar, lo voy a negar, tendré miedo, pero hay un momento del duelo que me impulsa a que yo empiece a aceptar. Y aceptar es reconocer que ya no estás, que estoy conmigo. Y también es un acto de amor a mí mismo, aprender a vivir a través de mí, sin ti. Entonces, buscar el sentido a lo que vivimos, hacerte un homenaje a lo aprendido, para poder identificar qué me aportó la vida estar contigo, en qué mejoró mi vida, cuando te amé, cuando compartí. Y ahora que no estás, ¿qué otros proyectos puedo hacer yo? Y esto es terminar el duelo. O sea, fíjate que hay una parte que es natural y humana, que es el llanto, el dolor, el grito y la desesperación, pero luego hay otra vez Sol, que habla de intelecto, acepto, entiendo. Es un reloj. Entonces, siempre comparamos el duelo como un reloj, donde el tic-tac es cada uno de nosotros, que marcamos los tiempos, y a partir de ahí es como cada uno se sitúa conforme vivo, bueno. Y entonces, esta reflexión que el Dalai Lama nos dice hace muchos años, aprendimos a aprender a vivir antes de aprender a morir. Entonces, es nuestro deber dar gracias a la vida y hacer un homenaje a nuestra vida, amando y acompañando a nuestros seres queridos, pero y nuestras cosas, ¿eh? También hacer un buen uso de las cosas y situaciones, pero con la intención de que todo acaba, que nada es para siempre. Y esta forma de no estar tan apegado, ¿eh? Esta impermanencia que nos ofrece la vida, también nos ofrece la muerte. No sé si quieres Sí, aportar. un poco en relación a esto que comentas, Ricardo, que nos encontramos muchas veces a las personas que acompañamos en procesos de duelo, es que, claro, una persona que a lo mejor toda su vida no ha hecho en este proceso que comentaba Ricardo, ¿no? De dejar marchar, ¿no? Situaciones, cosas, otras personas. Si esa persona no está acostumbrada, no ha ido haciendo estos pequeños, como decimos a veces, ¿no? Estos pequeños ensayos, ¿no? Que a veces en cosas pequeñas Sí, sí. que podamos un poco el dejar ir, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces de golpe, a lo mejor, ahora me estoy acordando de una persona que estoy acompañando, pierde a su pareja que ha estado 50 años con él y es que no sabe qué hacer. Esa persona se encuentra completamente perdida, no concibe su vida sin esa persona, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros muchas veces también, bueno, aconsejamos, ¿no? De que nos vayamos como entrenando, ¿no? A lo largo de la vida en estas pequeñas pérdidas, en este dejar ir y en sobre todo esta conciencia, ¿no? Que claro, pues conlleva un trabajo personal.
Entonces, estas personas que no han podido hacer este proceso anteriormente, ante una pérdida, por ejemplo, como comento, ¿no? De una pareja que han estado 50 años juntos, le es muy difícil, le va a costar más es hacer este proceso de duelo, ¿no? Sí, porque ahora que dices eso, ¿no? Pues siempre pensamos en el duelo, que es la pérdida de un familiar, pero esto que hablas, Silvia, de a través de la vida, pues es el tema de pues, la pérdida de un trabajo, o la pérdida de una mascota Exacto, o la pérdida de una amiga, ¿no? Una relación. Y estos son los mismos procesos al final, ¿no? Y por otra parte, también el tema de que al final es esta aceptación y, como dice Ricard, este agradecimiento por todo, ¿no? exacto. Esta es la parte de la sanación realmente, ¿no? Más que se vive como un proceso de mejora, porque si yo soy alguien que atiendo mis duelos de la vida, pues el último duelo lo sabré hacer. Pero si yo en la vida Ah, practico el duelo, iré muy inexperto. Entonces me hará mucho miedo la muerte, mi propia muerte, ¿ya? Pero hay gente que tiene pánico a morir, ¿eh? sí, 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 sí. Y no puede. Incluso familias. Entonces, bueno, la vida nos da la oportunidad de morir cada día un poco y hacer este duelo. Y eso es fantástico, ¿eh? Y transformar todo ese miedo, ¿no? En vida, además, ¿no? O sea, que realmente es aprender a vivir Muy para bueno. después poder morir bien. Pero también hay gente que tiene la oportunidad de despedirse porque Sí. conoce que el final del proceso es la muerte de un ser querido, que hay muertes que son inesperadas. Sí, que son más traumáticas porque, claro, es Ya de está. golpe. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta que tengo la oportunidad de despedirme de un hijo con tiempo, con respeto, con amor, con presencia, con proximidad, compartiendo lo que siento, es mucho más fácil que me digan hoy la policía que mi hijo ha muerto, ¿eh? Porque tendría que hacerlo No, solo claro, sí, y sí, vivir en mi mente una serie de situaciones que nunca he vivido con mi hijo, ¿eh? Y cómo me explico yo, cómo le hago saber que le he querido tanto, ¿eh? ¿Cómo le hago que le llegue esto? Entonces, esto también conecta con la culpa, conecta con un dolor extremo. Y ahora hablamos si la muerte ha sido voluntaria, como el suicidio, o así, ¿sabes? Entonces ya se complica el tema. O sea que morir, nadie dijo que era fácil, pero, no. pero sí vital. Sí, totalmente. Y si hablamos de este proceso de acompañamiento, digamos, después del duelo, cuando vosotros estáis con a una familia, por ejemplo, ¿vosotros vuestro acompañamiento es largo? Dependerá siempre del vínculo que tenga la persona con el moribundo, la edad de la Mm, persona que hace el duelo, no es lo mismo un joven que un junior que un senior, y también la maduración personal. El duelo está tipificado entre 3 y 5 años, ¿Cuánto? de 3 a 5. De 3 a 5. No siempre igual, no siempre con el dolor, No, claro, no todo el proceso. Podemos llevar muchos duelos a la vez. La gente solemos llevar varios a la vez, de personas, situaciones, como decías tú, relaciones, divorcios, etcétera. Esto va sumando en la mochila de la pérdida. claro. Si me ibas a decir algo, No, no, no. no. No, que es verdad que depende mucho, ¿no? Y que también depende, yo creo, por ejemplo, yo que a lo largo de mi vida he perdido a mis padres y he perdido a 4 hermanos, claro, no lo he vivido igual la pérdida de mi primera hermana, que murió, que fue además después de mi padre la primera que murió en la familia, quizá en un momento para mí, ¿no? De más conciencia que el último hermano que murió, que fue ahora hace 3 años. Entonces, claro, es esta preparación, ¿no? Que comentaba Ricard también, de que te vas de alguna forma preparando para estas situaciones, ¿no? Y que no es lo mismo, también depende de la vinculación que tengas con cada uno de ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, Silvia, así como decía Ricard, que tú tienes como muchas experiencias, ¿no? Que nos podrías contar, alguna así
relevante, algo así que también te haya sorprendido a ti, de cómo ha ido el proceso? Bueno, a nivel personal, ¿te refieres a alguna experiencia O con, mía? o con trabajo, como quieras, o de trabajo, ¿no? Con alguna familia que hayas trabajado, con alguna persona que hayas trabajado, que digas Eh, qué proceso tan distinto, tan rápido, o qué toma de conciencia más. bueno, Ah, yo sí hablo quizá mejor de alguna experiencia personal, ¿no? Que quizá puedo hablar con más, con más seguridad. Bueno, lo que comentaba, yo la primera hermana que perdí, yo no estaba para nada preparada para su pérdida, ¿no? Y entonces viví muy bien este proceso de rabia, de enfado, ¿no? De por qué a ella, ¿no? Que además era una bellísima persona, que nunca levantaba la voz, que nunca se peleaba con nadie, ¿no? Y decías, ¿cómo puede ser, ¿no? Que la vida, bueno, y eso lo viví así, ¿no? Y fue después cuando tuve alguna otra pérdida que me llevó precisamente a acercarme a saber un poco más, ¿no? De la muerte, de este acompañamiento, y es lo que me motivó a prepararme y a tomar más conciencia de todo este proceso, ¿no? Entonces la vida, como es muy sabia, me trajo al camino de mi vida una persona, una pareja que conocí y que al cabo de muy pocos meses le diagnosticaron una enfermedad que no tenía, digamos, solución, un cáncer que no se podía tratar. Y bueno, me tocó acompañarlo, bueno, decidí acompañarlo, ¿no? En este proceso final y claro, lo viví de una forma muy diferente, ¿no? El poder hablar de la muerte, el poder hablar de todo este proceso, de su vida, de su muerte, de qué es lo que él sentía. Claro, es como que aflora, puedes de alguna forma acompañarlo hablando de todo este proceso, ¿no? Porque con mi hermana, por ejemplo, yo no fui capaz de hablar de esta manera, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que son igualmente pérdidas de seres queridos, pero que como yo estaba en un momento diferente, lo pude vivir, bueno, de una forma completamente diferente, ¿no? Y desde este amor que comentábamos, ¿no? Porque en este caso, con esta pareja, pues claro, nació un amor muy grande en todo este proceso, ¿no? Y fue muy sí, bonito. Para mí fue un regalo, qué realmente. bonito eso que has dicho, sí. Y además, pues se vive de esa manera sanadora, ¿no? Exacto. Porque al final las emociones impactan en el cuerpo. Un duelo mal hecho, un duelo no concluido, al final se impacta en el cuerpo de una manera en forma de enfermedad. Por lo tanto, y uno no acaba aprendiendo, no sabe ni cómo Mm, afrontar si es que hay más después o estos pequeños de la vida, ¿no? Que suelen pasar. Por lo tanto, es mm, un aprendizaje que tiene mucho valor, todo lo realmente. que mm, es, Cómo mientras transformarlo en amor, sí. poco en todo lo que representa la ciencia de la salud, medicina, enfermería, todas, ya incluyen el duelo como un origen de muchas enfermedades biológicas y físicas, y también conductuales, ¿eh? Entonces, Sí, por supuesto. ahí hay temas muy importantes que estamos viendo en nuestro entorno, en la comunidad, que detrás y debajo hay un duelo, una pérdida no concluida. Sí, y se nota mucho, por ejemplo, en las madres que pierden a algún hijo, y más si es joven la persona que se va, ¿no? Entonces, estas madres, pues, acaban, si no hacen bien el duelo, pues tienen muchos problemas de salud y acaban un poco, acaban despidiéndose también de alguna manera porque no pueden con esto, porque no han podido con este duelo, no han podido hacer ese duelo, ¿no? O sea que el trabajo que hacéis es bien importante. Hablamos del duelo muy abiertamente, porque hay mucha información, hay mucha formación, pero antaño, no hace muchos años, había duelos no autorizados, donde no se podían expresar. Por ejemplo, el duelo perinatal, el aborto, era algo que no se contemplaba dentro del catálogo de pérdidas. Y muchas mujeres lo vivían en silencio y con mucho dolor, pero el entorno no les dejaba tiempo ni espacio para hablar de ello. Venga, otro hijo, venga, tú puedes, venga, eres joven. Pues a lo mejor no quiero, a lo mejor necesito un año, a lo mejor quiero repensarlo, ¿vale? Y quiero entender por qué mi hijo no ha nacido. Pero déjamelo entender, porque si voy haciendo hijos no entenderé nada, ¿sí?
Entonces, Realmente, ¿eh? y claro, Uno no piensa en eso. no nos empujaba a no pensar y ahora nos da un tiempo para parar y le han puesto un nombre, duelo perinatal, donde hay el cementerio, un espacio para esas almas, donde no ha existido un cuerpo, pero sí ha existido una idea, ¿sí? Entre tú y yo, y hemos perdido un proyecto, ¿eh? Que había muchas ganas, que había... Y nos tenemos que despedir para dar paso y para otro hijo cuando venga. ¿Eh? O sea, que es como prepararme continuamente, lo decía Silvia, es la preparación de la vida, no tanto de la muerte. Pero claro, cuando el duelo ya lo hemos puesto en las escuelas, lo hemos puesto en la comunidad, lo hemos puesto en los hospitales, ahora todo el mundo habla de duelo. ¿Eh? Entonces, claro, nosotros también hemos estado trabajando en, en prisión, lo que es la pérdida de libertad de la Qué gente interesante. Cuéntanos, Ricardo. de otro duelo. ¿Eh? Donde a mí, por un delito, se me está privando de ver a mis hijos, de trabajar, de rehacer mi vida, de relacionarme con la comunidad. ¿Eh? Entonces hay duelos, muchos duelos que no se hablan. Y hemos tenido que ir allí, dentro de las cárceles, de los sistemas penitenciarios, a hablar de ello, para que le pongan nombre a las cosas. Y quizá pidan perdón, y quizá reconozcan el delito, y quizá una vez ya no lo cometan. ¿Eh? Pero no porque, Claro que sí, no porque lo he entendido. ¿Eh? porque lo han entendido, porque lo han sanado. Va de esto, va de darme cuenta, de ser consciente. De ser consciente totalmente. A veces puede hacer daño a los demás y tengo que saber pedir perdón a mí mismo y al entorno. ¿Eh? Y elaborar el duelo. Y tenemos resultados muy buenos. ¿Eh? En salud mental, la gente consume menos fármacos psiquiátricos, la gente consume menos médico, la gente consume menos. Eso es un bien para la comunidad. ¿Eh? O sea, ¿se ha acercado gente a vosotros muy desesperada por una falta, por una pérdida, que ya no ha sabido qué hacer y se ha acercado como diciendo, oye, ayúdame, ¿qué hago con este dolor? Muchísima. Desde la desesperación. Pero, ¿sabes qué encuentran en el duelo y en un grupo de duelo? Encuentran arrope, encuentran sostén, encuentran que no hay juicio, que no hay opinión, que se pueden expresar. Y esto a ellos les da mucha, mucha dulzura hacia ellos mismos. ¿Eh? Entonces, es más fácil entender una pérdida desde aquí que no desde la rigidez, de la bronca, el no me riñas, ¿eh? El debes de venga rápido. Pues que no, que necesito un tiempo para hacer otras cosas. Quizá estar conmigo, para echarte de menos, ¿eh? Para saber que no estás. ¿Eh? ¿Y cómo voy a vivir yo ahora sin ti? Esto es Hay lo que ser consciente que hay muchos tipos de duelos para ir preparándonos, ¿no? Y después el duelo que es la pérdida de una persona, ¿no? el De un último ser querido, sí. más sagrado. ¿Eh? ¿Quién habrá puesto un año al duelo? ¿Quién le habrá puesto un año de luto? De alguna parte vendrá, ¿no? Realmente. ¿Y por qué aquí lo vivimos aquí? ¿Por qué en países latinoamericanos se vive de otra manera, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, en México con tanta fiesta, ¿no? Porque el dolor lo sienten igual, pero sin embargo, ahí lo celebran, ¿no? Lo transforman. Lo transforman. Transforman el dolor Lo transforman. Exacto. porque hay respeto, porque hay agradecimiento, Siempre desde el respeto. y esto es el amor es la llave que cambia el mundo. Quiero Total. pensar en el amor del mundo. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. ¿Qué más ahora, igual para ir acabando y recogiendo, qué más dirías a la gente que nos está escuchando que está pasando por algo similar, ¿no? Que se está enfrentando a una pérdida? Primero de todo, que no la esconda, que no la niegue, que la socialice, que la hable, que la escriba, que la comparta, que no está solo ni sola. ¿Eh? Porque mucha gente el duelo lo conecta con la soledad. Esto es Sí. no lo voy a vivir a través de mí. Por esto hemos hecho los grupos de duelo, porque es una forma socializar el duelo, igual que en un grupo clase, igual que en la escuela, los niños lo hablan y lloran en comunidad. Eso es Es el compartirlo, compartir ese dolor, ¿no? luego entender que el duelo es un proceso natural,
que tiene un principio y tiene un final, que acaba. ¿Sí? No es crónico. Ya. Acaba si yo quiero que acabe. Pero luego hemos visto todos los beneficios secundarios de un duelo, que es no tomar decisiones, no hacerme responsable, no ir a trabajar, poderme perder en mi emoción. Pues no. Usted es responsable de todo esto con muerte y sin muerte. O sea, el duelo no te libera de la responsabilidad. Y luego también el último tema para mí importante es que depende de mí. No es del azar ni la suerte, ni porque viva en España, ni porque viva en otro país. Depende de mí si quiero o no quiero hacerlo. Exacto. No sé si... Sí, Y bueno, quizá destacar, ¿no? De que cada duelo es único, ¿no? O sea, quiere decir que, porque muchas veces hay tendencia a la comparación, ¿no? Tanto en el tiempo, ¿no? Ah, no, es que me han dicho que ahora ya tendría que estar mejor, o entonces es importante que, como decía Ricard, nos demos este permiso y que este permiso es individual, es único, es mío, ¿no? Y que entonces yo lo voy a vivir de la manera que pueda y que, bueno, que hay herramientas, que hay personas que te pueden ayudar también si tienes más dificultad. Y si no, pues tú misma puedes ir utilizando cosas que tengas a tu alrededor, ¿no? Tanto personas como libros, como otro tipo de terapias, ¿no? Pero que es importante esta cosa de que es único porque hay mucha tendencia, ¿no? A la comparación y que tenemos sin querer, ¿no? No está hecho con mala fe, pero tenemos personas alrededor que nos dicen, bueno, va, ya tendrías que, ¿no? el Hacer esto, esperar. ya tendrías que vaciar el armario, ya tendrías que, pues Sí, eso es algo muy íntimo, es algo de cada uno y cada uno tiene que ver en qué momento lo puede hacer y los que tenemos alrededor tienen que respetar eso, ¿no? totalmente. Muy bien. ¿Y dónde os pueden encontrar? Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama prosperitas.es Ujú. y que allí hay contacto tanto de teléfono como de correo electrónico y allí un poco explica qué es lo que hacemos y nos presentamos y a través de esta página nos pueden contactar. Muy bien. Pues muchas gracias. Es un tema básico para vivir, en realidad, ¿no? Aprender a vivir para aprender a morir también y transformar ese dolor en amor. Qué maravilla, ¿no? La verdad que muchas gracias por vuestras palabras, por vuestra sabiduría y por este trabajo tan bueno que hacéis. En realidad, que mucha gente ni lo piensa, ¿no? Y es básico para Y estar bien. desde ti, Sara, por dejar esta oportunidad de ponerle voz y de llegar a mucha gente. Gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias, Sara, y encantada de estar aquí en tu podcast. Gracias. Y felicidades pues, también por lo valiente que eres. Gracias, mira, no lo había pensado. Muchas gracias.